nuestra democracia se personifica en individuos, en actores y no en instituciones. Por eso es importante también el rol del espacio del debate político, el rol de las instituciones y el rol de los actores. Hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de partidos políticos, están identificados con una persona. Todavía no hemos logrado hacer que los partidos políticos puedan institucionalizarse para que tengan larga vida. Si no, es por personas, ¿no? Ese es como decir, este es el equipo de tal persona, el equipo de tal persona, tal persona. Todavía nos falta construir esto, porque la república se debe sostener, o la democracia se debe sostener en instituciones más que en personas. Y vienen dos problemitas más entonces que tenemos que discutir y debatir, que es el rol del Estado y la corrupción. Porque la corrupción es un problema que tenemos y que se genera en todo tipo de sistema político-económico. Ha habido corrupción en distintos sistemas, pero también hay corrupción en la construcción de la República Democrática. Y ese es un tema que todos tenemos que definir. Recuerdo que en el CADE, ya de la época del año 2010, me parece, en el Cusco, hablé de la corrupción y dije, bueno, acá todos han hablado de la corrupción, estábamos en el grupo empresarial, pero digo, hay corruptos, pero también hay gente que corrompe. Entonces les pedí a los empresarios que no hagan lobbies en el Congreso pidiendo leyes y muchas veces presionando no de manera clara a los parlamentarios, porque si no después nos quejamos de la debilidad del Parlamento. Igual en el Ejecutivo, porque ahora que estoy en el Ejecutivo también veo cómo son las cosas ya de otra manera y estoy viendo, me da ganas de hacer un poco, después de que deje la presidencia, hacer un poco de historia para decir cómo se hizo tal ley, cómo salió tal ley, ¿no? ¿Por qué hoy día, por ejemplo, el gas que tenemos en Camisea no sirve para el pueblo peruano en prioridad? Bueno, habría que hacer una historia, es la historia del gas, ¿no? Y podríamos hacer muchas historias. El problema es que ¿quién toma las decisiones democráticamente para los destinos del país? Ese es un tema importante y en qué condiciones las toma. Entonces, el tema de la corrupción es un tema fundamental y acá no solamente son los que de alguna manera son corrompidos, sino también los que corrompen deben tener, no conozco el libre mercado, lo que creo que debe haber es un comercio justo, equitativo, y en ese sentido creo que es importante plantear el tipo de Estado que queremos nosotros. Yo no planteo un Estado burocrático, un Estado patrimonialista ni clientelista, planteo un Estado que no tenga soroche, que es el mal de altura, un Estado que llegue a la punta del cerro y que pase la punta del cerro y se vaya a las zonas de frontera en la Amazonía. Entonces, de esa manera, la población que está probablemente escuchando en radio porque no tiene televisor adentro, pueden decir, ah, esa es la democracia. Entonces, que en su caño pueda salir agua potable y que sus hijos estén estudiando en su casa las tareas o estén haciendo los deberes para el día siguiente. ¿Qué revolución sería esa, no? Una gran revolución, llevar el Estado al interior del país, darle salud, educación, darle por 100% de la población, transformar al ser humano en ciudadano. Esa es la gran revolución. Por eso es que la tarea y la preocupación de nuestro gobierno ahora es el tema de la inclusión social. Esa inclusión social que permita justamente avanzar en esa gran revolución. La inclusión social que permita que el Estado cumpla con todos. Y para que cumpla con todos, tiene que exigir también a todos que cada uno cumpla con sus obligaciones y con sus deberes. Un Estado, entonces, de esa naturaleza, no es el Estado al cual estamos acostumbrados a trabajar de la mano con él. Justamente, creo que hay que transformar el Estado.
necesitamos desconcentrar el Estado, necesitamos desconcentrar las instituciones. Da la impresión que el Perú fuera solamente un país costero, y no es así, es un país serrano y un país amazónico, y debemos amar nuestra sierra y nuestra Amazonía, y tenemos que romper el círculo del asistencialismo y hacer políticas productivas, políticas en las cuales de acá a unos años los beneficiarios de esas políticas puedan también andar con sus propios pies y no solamente con el bastón de programas asistencialistas meramente. Necesitamos, en ese sentido, la cooperación de lo que es el sector privado y del sector público, trabajar de la mano. Dentro de estas políticas sociales, para nosotros lo fundamental es la educación y es la salud. Y en el centro de esa alianza estratégica de educación y salud está la nutrición. Asegurar que esos niños que van a recibir más educación y de calidad tengan el estómago lleno de nutrientes, de alimentos y no de lombrices. Eso es lo que tenemos que hacer. Por más que suene duro, y disculpen que lo hable así, porque tenemos que decir así las cosas. Creo que hoy día, cuando hablemos de democracia, debemos sentirnos más humanos, más ciudadanos, más hermanos, de tal manera que podamos también resolver el problema de los que hoy día no tienen acceso ni siquiera a la televisión y no tienen ni siquiera asegurado el pan de cada día. Eso es democracia. Yo saludo la Carta Democrática, pero creo que ahora tenemos que poner algo más, tenemos que avanzar. De ahí se resolvió políticamente la democracia en ese país y siguen las cosas. Bueno, yo creo que tenemos entonces pidiendo que se respete su voluntad, que se respete lo que ellos están demandando, porque si no lo hacemos así, pues el pueblo de todas maneras va a hacerse respetar. Y por eso es importante fortalecer la democracia, para que las instituciones cumplan con sus obligaciones. Y por eso quiero declarar inaugurado la 6ª Cumbre de Expresidentes de Institucionalidad Democrática e Inclusión Social, que es justamente los que están trabajando, saliendo un poco de su retiro, como dijo el presidente Toledo, para justamente hablar y trabajar por el fortalecimiento de la democracia en todos los países que quieran seguir este camino, un camino que nosotros creemos que es el correcto.